Soy el padre Neomar García de la diócesis del Tigre y comparto con ustedes la experiencia de las comunidades evangelizadoras que en nuestra diócesis lleva por nombre Células Parroquiales de Evangelización. Encontrarse con hombres y mujeres, jóvenes y niños de situación social afín, homogénea, siempre es una bendición. No es nuevo en la iglesia, pero sí reconocemos que ha sido poco promovido. Encontrarse con ellos en casa de familias, en urbanizaciones, sectores, barrios, aldeas, caseríos, para compartir experiencias de fe, de culto y de caridad. Y digo, de fe, de culto y de caridad, porque en las células parroquiales de evangelización, que tienen como alma y corazón la lección divina, se intenta llevar un equilibrio en la espiritualidad de ojos cerrados, que sería la piedad, el culto, la oración, la dimensión vertical, la relación con Dios, el aspecto divino y trascendental, pero en un equilibrio con la espiritualidad de ojos abiertos, que es el compromiso social, el reconocer que alrededor de nosotros hay gente necesitada, a la que hay que tenderle la mano. Es la dimensión horizontal, el amor al prójimo. Les he dicho que no es algo nuevo en la vida de la iglesia estas comunidades evangelizadoras o células parroquiales de evangelización, porque cuando hojeamos la Biblia, concretamente en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 42 y siguiente, o capítulo 4, 32 y siguiente, encontramos ya presente estas realidades eclesiales, pequeñas comunidades cristianas haciendo vida en la época apostólica. También las encontramos en el apóstol de los gentiles, en el apóstol Pablo. Quizás tengamos nosotros una idea errada de la evangelización y de las pequeñas comunidades a las que Pablo fundó y a las que luego les escribió cartas. Nos imaginamos seguramente un gran templo con una multitud de gente, de fieles, escuchando atentamente al apóstol Pablo de Tarso. Pero es una idea errada. Las comunidades eclesiales, las fundadas por Pablo, no pasaban de 15, 20 personas. Y yo insisto en esto del número, porque lamentablemente entre nosotros puede encontrarse personas que anímicamente son empujadas por la cantidad y no por la calidad. Cuando yo voy a una comunidad donde hay una gran multitud, anímicamente me siento bien, me siento cómodo y trato de explotar todos mis carismas, todos mis talentos, todas mis destrezas y habilidades, cosa que no sucede cuando llego a una comunidad donde hay 15, 10, 5, 4 o 2 personas. Pues la realidad de las células parroquiales de evangelización es esa. La mayoría, 30 personas, la mayoría. En la minoría, 2 personas. Cristo Jesús nos dice en su palabra que donde 2 o más estén reunidos en su nombre, ahí está presente Él. Con las células, por lo tanto, no marca el peso, la cantidad, sino la calidad. En documentos ya del episcopado latinoamericano, encontramos estas realidades eclesiales. Documentos como Medellín del año 69, documento de Puebla, año 79, también Santo Domingo, año 92, Aparecida, Concilio Plenario de Venezuela, hablan de estas pequeñas comunidades como una entre tantas respuestas a las siguientes inquietudes. ¿Cómo la iglesia vive su misión evangelizadora? Y estos documentos responden, entre tantos modos, con las células parroquiales de evangelización. ¿Cómo puede darse la diversidad entre carismas, entre jerarquía y el resto del pueblo de Dios? ¿Cómo un laico de a pie, un laico de la calle, aquel bautizado
de las zonas más alejadas, más distantes, cumple su misión evangelizadora, donde él descubre que es protagonista en la misión de la iglesia. Y estos documentos del episcopado latinoamericano y del Caribe responden con estas pequeñas comunidades. Repito, un grupo de personas, no máximo de 30, que se reúnen en casa de familia, con situaciones sociales muy semejantes y van compartiendo experiencias de culto, de fe y de caridad. Insisto, la espiritualidad de ojos cerrados, la piedad y el culto, y la espiritualidad de ojos abiertos, el compromiso social. Pero no solamente es una realidad antigua, esta de las pequeñas comunidades o comunidades evangelizadoras. Les he dicho al principio que son poco promovidas entre nosotros, posiblemente por las dudas, el desinterés, la desconfianza, los miedos y temores. ¿Qué dudas, qué miedos, qué temores pueden venir al construir, al fundar estas pequeñas comunidades cristianas en los sectores, en los barrios, en las zonas más distantes, las más alejadas, aquellos donde, como dice el documento de Aparecida en el numeral 310, en gente que ha criado un resentimiento contra la iglesia? ¿Cómo hacer para que los pastores disipen, destruyan las dudas y los temores con respecto a estas pequeñas comunidades cristianas? Yo creo que la duda y la desconfianza viene porque en algunos casos estos pequeños grupos terminan siendo evangélicos, en otros casos terminan siendo una especie de club social, sin ninguna referencia a la espiritualidad, a lo divino o a lo trascendente, sin ninguna vinculación con la iglesia, un club social, una especie de junta de vecinos. En otros casos, que también vendría a justificar estas dudas, miedos y temores, es el divorcio con las autoridades o con la jerarquía de la iglesia, dígase obispo o párroco. ¿Cómo hacer frente a estas dudas, a estos miedos y temores? Primero, un acompañamiento sincero y justo del pastor con estas comunidades. Cuando el pastor camina con su rebaño, con su grey, difícilmente estas pequeñas comunidades van a caer en estos tres errores. Acompañamiento recto, justo, sincero. Un acompañamiento que no es limosna. El acompañamiento es justo. Se le debe en justicia acompañar. No es caridad, no es limosna, es justicia. Que el pastor acompañe a su rebaño. Involucrarlos en el año litúrgico. En estas células de evangelización se insiste mucho en que ellas vivan el ciclo litúrgico de la iglesia. En el tiempo de Adviento se les propone no la corona de Adviento, sino el tronco de Jesé que ellos van ambientando, embelleciendo durante las 4 semanas del tiempo de Adviento. Para el tiempo de la Navidad, 25, es un día en que se visita a todas las células y se coloca la imagen del Divino Niño en el tronco de Jesé. En el tiempo de Cuaresma, los viacrucis planificados, ejecutados, vividos por estos mismos vecinos, los mismos habitantes de los sectores que organizan, que planifican, que distribuyen todo el sector durante la Cuaresma, evitando que quede una familia o una calle sin que tenga la experiencia del viacrucis. Imaginemos tantas células en tantos sectores realizando contemporáneamente estos actos de piedad. A esto se suma las jornadas completas de confesiones en el tiempo de Cuaresma para estas células, especialmente para aquellos hermanos miembros de estas células que no pueden asistir al templo, porque hay que también evitar que todo se viva en el sector divorciándose de la vida en el templo parroquial. Estos encuentros no sustituyen el encuentro dominical con la comunidad parroquial. Se insiste mucho en esto.
pero hay personas que no pueden trasladarse al templo y se organiza por las mismas células parroquiales de evangelización jornadas enteras únicamente para confesar en el propio sector. Realmente ha sido una gran bendición sacramental, ha dado muchos frutos para las parroquias donde se tienen las células, estas jornadas de confesión. Esto ciertamente que va a suscitar la necesidad de nuevos ministros extraordinarios de la comunión, de la Sagrada Comunión y de la palabra, para que semanalmente asistan a estos hermanos que por X problema no puedan ir al templo y se les lleve la comunión eucarística en su propio sector. Para el tiempo de Pascua, la celebración del Via Lucis, insistiendo, colocando el acento, subrayando la victoria de Cristo sobre la muerte. Lamentablemente, en el año litúrgico, uno se da cuenta que insistimos más en pasión y muerte, Cuaresma, Via Crucis, y poco valor le damos a la Pascua. Esto tratamos de sanarlo proponiendo y viviendo en las células esta experiencia de los Via Lucis. Cada célula fabrica su propio cirio pascual que les va a acompañar durante 50 días, la cincuentena pascual. Cuando estos grupos, estos pequeños grupos, estas pequeñas comunidades viven el ciclo litúrgico, difícilmente se convierten en evangélicos, difícilmente terminan siendo una ONG o un club social o una junta de vecinos, y difícilmente se divorcian de la jerarquía de la iglesia, de los pastores. Otro modo de hacer frente a estas dudas y temores que abraza a algunos pastores y que les impide crear las células en las parroquias, en los sectores, yo digo, hay que hacerle frente incorporando a esta gente, sobre todo a los líderes, a los animadores de estas células en el CPP, que ellos tengan voz, que ellos se hagan sentir en el CPP, en los consejos parroquiales pastorales. Cuando esta gente interviene, cuando reconocen cuál es su papel como bautizados dentro de la parroquia, que no son subcristianos, son cristianos en primera categoría, de primera línea. Cuando ellos se hacen sentir en el CPP, aquella fantasía, aquel mundo fantasioso que nos habíamos creado nosotros, los que posiblemente estamos encerrados en las cuatro paredes del templo parroquial, eso se desmorona, porque la gente que vive en los propios sectores, que sabe cómo es la realidad, nos viene a quitar las vendas de los ojos y nos dicen, no, las cosas en la parroquia no están tan bien como ustedes lo presentan. Nosotros que vivimos en los barrios, en los sectores, en las urbanizaciones, en los caseríos, nos damos cuenta de una realidad que ustedes están ignorando. Se hace frente entonces a estas dudas, a estos temores, a estos miedos, incluyendo a esta gente en los CPP. También colocándole algún patrono, alguna patrona, un santo, santa, a estas células que les recuerde siempre que son católicos. Pero yo insisto mucho en el acompañamiento del sacerdote, de religiosa, de los religiosos, a estas pequeñas comunidades. Un acompañamiento que debe ser justo, debe ser constante. Frutos de estas realidades eclesiales: el descubrimiento de grandes líderes casados, apasionados, enamorados de estas realidades eclesiales, que las defienden, que las promueven, que las van multiplicando en los propios sectores. El descubrimiento de nuevas expresiones de la fe, danzas litúrgicas, la música, el canto, el arte, y esto se descubre en los propios sectores, en los barrios. Vaya qué talentos, cuántos carismas se encuentran en estos barrios, en estos sectores, tantas veces descuidados, ignorados por nosotros. Una vida sacramental más fecunda, el aumento de la comunión a los enfermos, a los ancianos, a los abuelitos, el aumento, como ya lo he dicho,
de los ministros extraordinarios de la palabra y la Sagrada Comunión, la creación de los itinerarios, implementarlo en los propios sectores, en los propios barrios, especialmente aquellos barrios más alejados del templo parroquial, y que en esos sectores se pueda llevar los itinerarios, es una bendición. Pero siempre yo insisto que hay que diferenciar entre una célula parroquial de evangelización y el grupo de catequesis, porque el grupo de catequesis mantiene un periodo de inicio y de culmen. En cambio, las células parroquiales de evangelización no tienen fecha de caducidad. En fin, amadísimos hermanos, uno de los grandes frutos que yo considero de estas células es que a nosotros sacerdotes nos hace tener mejor conciencia, mayor conciencia, clara conciencia de que somos pastores y que tenemos una responsabilidad seria, honda y profunda con mucha gente que todavía estamos en deuda. Dios les bendiga.